Hola chicos, muy buenos días tengan todos ustedes nuevamente aquí en la plataforma del Vanguard Room para continuar con el estudio del verbo. Estamos trabajando lo que es la clasificación semántica o según la idea que expresa los verbos. En esta oportunidad vamos a continuar con su segunda parte y vamos a trabajar los verbos llamados transitivos e intransitivos. Luego pasaremos al estudio de los verbos pronominales, denominados pronominales, y dentro de ellos, por ahora, trabajaremos los reflexivos y o recíprocos. Pues bien, ¿preparado? Pues empezamos entonces nuestra clase del día de hoy. Bien, vamos a comenzar diciendo que los verbos transitivos son aquellos cuyo significado, ¿sí?, cuya idea exige la presencia obligatoria de un elemento llamado objeto directo, que es aquel quien va a recibir la acción directa del verbo. De ahí el nombre de objeto directo. Ahora bien, también podemos definir al verbo transitivo como aquel que transita o pasa su acción hacia un complemento llamado objeto directo. Entonces, como venía diciendo en las clases anteriores, ya empezamos a trabajar también el nivel sintáctico. O sea, estamos reconociendo al verbo dentro de una oración como núcleo del predicado. Entonces, este verbo que funciona como núcleo del predicado necesita de un complemento denominado objeto directo, que es la palabra o frase en quien recae directamente la acción del verbo. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues ya hemos aprendido también en clases anteriores que existen preguntas para hallar a los modificadores del predicado. En esta oportunidad, para hallar al objeto directo, las preguntas son ¿qué o a quién? Directamente al verbo. La respuesta será el denominado objeto directo. Pues bien, vamos a trabajar entonces estos ejercicios para que puedas entender mejor el tema de los verbos transitivos. Bien, vamos a abrir nuestra aplicación. Vamos a utilizar nuestras herramientas que son muy importantes en esta oportunidad. Y lo primero que vamos a hacer es reconocer al verbo. Ese es el paso número 1 que venimos estudiando desde clases anteriores, ¿no? Para reconocer tanto al sujeto y el predicado dentro de una oración bimembre. Entonces, entendemos que el verbo es compra, ¿sí? Compra. Luego, el paso número 2 es colocarle núcleo del predicado. ¿Por qué? Porque el verbo funciona básicamente como núcleo del predicado de una oración bimembre. Luego hacemos la pregunta para hallar el sujeto. ¿Quién, quiénes o qué? ¿Quién compra caramelos? Respuesta, el señor. Entonces tenemos ahí tanto al sujeto como al predicado. Ahora bien, este verbo se denominará transitivo porque de una u otra manera pasará o transitará su acción hacia un complemento denominado objeto directo. Es así como la acción del verbo recae en caramelos. Pero, ¿cómo lo reconocí? Es muy sencillo. A la pregunta ¿qué o a quién? Pues tendremos la respuesta como objeto directo. ¿Qué compra el señor? Respuesta, caramelos. Por lo tanto, caramelos es la palabra que estará cumpliendo la función de objeto directo. Entonces, colocamos ahí O.D con mayúscula y entonces estamos demostrando que efectivamente este verbo compra es un verbo transitivo dentro de esta oración porque la acción del verbo va a ir directamente o a recaer directamente en caramelos que vendría a cumplir las funciones de objeto directo. Vamos con el ejercicio número 2, el mismo procedimiento. El verbo es vende, ¿sí? Uy, perdón, vamos a tomar el color rojo para no confundirnos. Ahí está. Entonces, vende es el verbo. Luego, debajo colocamos núcleo del predicado, n.p. Después de ello, simplemente hacemos la pregunta.
¿Quién vende chocolates? Porque lo primero que tengo que hacer yo es hallar al sujeto y al predicado para luego hallar a los elementos dependiendo qué tipo de verbo voy a trabajar. ¿Quién compra chocolates? Respuesta, Carlos. Perdón, ¿quién vende chocolates? Respuesta, Carlos. Entonces, vemos que la acción del verbo va a recaer en chocolates. ¿Por qué razón? Ahorita te lo voy a demostrar. A la pregunta ¿qué vende Carlos? Tendremos como respuesta la palabra chocolate. Entonces, chocolates estará cumpliendo la función de objeto directo. Colocamos y tenemos terminada la segunda oración. Vuelvo a repetir. El verbo transitivo es aquel que transita o pasa su acción hacia un complemento denominado objeto directo. Vamos con el tercer ejemplo. El futbolista patea el balón. Ya descubriste el verbo, efectivamente. El verbo es patea. Lo vamos a subrayar y le vamos a poner núcleo del predicado. N.P. Punto. Y vamos a hallar al sujeto. Y preguntamos, ¿quién patea el balón? Respuesta, el futbolista. Tenemos al sujeto y al predicado. Ahora preguntamos para hallar el objeto directo. ¿Qué patea el futbolista? Respuesta, efectivamente, el balón es el llamado objeto directo. Entonces, estamos demostrando que este verbo también es un verbo transitivo porque la acción recae directamente en el balón. Y así es como vamos a reconocer a estos verbos cuya acción necesita con obligatoriedad la presencia de un objeto directo. Ahora bien, vamos a conocer el otro verbo, su contraparte, ¿sí? Si hay verbos transitivos, también existen los denominados verbos intransitivos. Ahora bien, este verbo intransitivo será, o es aquel, perdón, que no necesita de la presencia de un objeto directo. O sea, la acción no trasciende hacia un complemento, porque la acción recae en el mismo verbo. Ahora, esto no quiere decir que no pueda presentar otros elementos. Sí puede presentar otros elementos. En este caso, podría tener la presencia de complementos circunstanciales, por así decir, ¿no? Entonces, vamos a reconocer ahora los verbos intransitivos. Empezamos con el primero. Dice, Juan pasea en el instituto. El verbo es pasea. El mismo procedimiento, ¿sí? Pasea. Luego le colocamos núcleo del predicado, N.P. Y también hacemos la pregunta, ¿quién pasea en el instituto? Respuesta, claro que sí, Juan. Ahí está, Juan pasea en el instituto. Ahora, sabemos, entendemos, si es que somos buenos observadores, y yo estoy seguro que sí, que esta expresión en el instituto, que es un sintagma, nos da una idea del lugar. Entonces vamos a ir descartando la presencia de un objeto directo, pero de una u otra manera, como muchos de ustedes son principiantes en este tema o no lo recuerdan muy bien, tenemos que seguir, ¿sí?, las pautas para poder hallar a los elementos del predicado. Vamos a comenzar primero por el objeto directo, luego pasamos por el indirecto. Ahí recién ubicamos a los complementos circunstanciales. Ahora bien, si tengo la experiencia de vida con respecto al análisis de estos elementos, lo puedo hacer a mi manera, ¿no? Ahora bien, vuelvo a repetir, en el instituto me da una idea de lugar. Entonces, esto es un complemento circunstancial del lugar, porque a la pregunta, ¿dónde pasea Juan? La respuesta será en el instituto. Entonces, tenemos otro elemento del predicado, ¿sí? Otro elemento del predicado
llamado complemento circunstancial. Vamos a colocarlo debajo y escribimos ahí complemento circunstancial de lugar. Con esto entonces estamos complementando a este elemento del predicado. Ahora, no requiere la presencia de un objeto directo. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas, que es un verbo intransitivo y dos, porque la acción está en el mismo verbo. En cambio, aquí no, aquí la acción traspasa hacia un complemento llamado objeto directo. De ahí el nombre de transitivo, viene de transitar, de ir de un lugar a otro o pasar de un lugar a otro. En cambio, los intransitivos no requieren de un complemento porque la acción se desarrolla en el mismo verbo. Vamos a terminar con estos dos ejercicios, ¿sí? Ok, vamos a hallar al verbo. ¿Ya lo hallaste? Claro, el verbo es duermes. Luego le ponemos núcleo de predicado. N.P. Y también le hacemos la pregunta. ¿Quién duerme mucho? Respuesta, tú. Efectivamente, esta oración presenta un sujeto llamado tácito, aquel que no aparece, pero se sobreentiende que hay alguien quien hace la acción. Y eso, ¿quién me lo dice? Me lo dice el verbo, porque el verbo tiene un accidente gramatical que se denomina persona, que es quien realiza la acción. Y este verbo se encuentra en segunda persona. Tú duermes mucho. Ahora, analizando la palabra mucho, claro, es un adverbio de cantidad porque acompaña al verbo y hemos dicho que la función del adverbio es la de ser complemento circunstancial dentro de una oración. Automáticamente entonces nosotros le vamos a poner a este elemento complemento circunstancial de cantidad. Entonces, al reconocer este elemento, nos damos cuenta que no tiene objeto directo. Por lo tanto, la acción no requiere de ese complemento, pues se desarrolla dentro del mismo verbo. Y terminamos con este ejercicio. Viajará con sus abuelos. El verbo, claro, el verbo es viajará. Vamos a tomar el color rojo y subrayamos aquí. Le colocamos también núcleo del predicado, N.P. Ahí está. Y preguntamos, ¿quién viajará con sus abuelos? Respuesta, él o ella. Entonces también tiene un sujeto tácito, él o ella. S.T. Entonces, ahí hicimos la primera parte, vamos con la segunda. Con sus abuelos. Me da una idea de compañía. No es un objeto directo porque la acción no recae en este elemento. Pues yo ya tengo que poder reconocer qué ideas nos pueden expresar, ¿sí? Algunos enunciados, por ejemplo, ideas de lugar, ideas de cantidad, idea de compañía. Entonces, a este elemento que responde a la pregunta ¿con quién viajará él? La respuesta será con sus abuelos y por lo tanto este elemento también se denomina complemento circunstancial. Pero, ¿de qué tipo? Es un complemento circunstancial de compañía. Y entonces estamos así reconociendo que este verbo es intransitivo, pues la acción se desarrolla dentro de sí mismo. Pero no te olvides que puede ir acompañado por otro complemento, en este caso un complemento circunstancial, menos la presencia de un objeto directo. Durante las clases en vivo vamos a seguir nosotros desarrollando algunos
ejercicios. Un momentito, vamos a borrar esto. Ok. Algunos ejercicios para poder, como siempre les digo, complementar nuestros conocimientos con respecto al estudio de, en esta oportunidad, las clases de verbos. Bien, en la próxima clase estaremos trabajando los llamados verbos pronominales, que son aquellos que requieren la presencia de un pronombre, sí, referido a la misma persona quien realiza la acción. Y ahí clasificaremos estos verbos pronominales en dos grupos, los llamados verbos reflexivos y los llamados, verbos recíprocos o de acción mutua. También estaremos trabajando algunos ejercicios planteados para seguir con el avance del estudio del verbo, que en realidad es un tema relativamente sencillo. Simplemente hay que prestar la debida atención y seguir las indicaciones que se dan durante las clases. Conmigo será hasta la próxima semana cuando estemos continuando con el estudio de la clasificación del verbo. Me despido, chicos, con un fuerte abrazo de todos ustedes. Nos estamos viendo entonces. Sí, bye bye. Hasta pronto.